Solo se necesita un error de cálculo, una orden mal interpretada, y todo el Golfo de México puede convertirse en un infierno absoluto. Esa advertencia se repite constantemente en los círculos navales mexicanos como una llamada de atención, pero nunca había sido tan real como ese día, hasta aquella tarde soleada en aguas territoriales mexicanas del Golfo, cuando el mar estaba perfectamente tranquilo y el cielo completamente despejado. La Armada de México realizaba patrullajes rutinarios de soberanía en la zona económica exclusiva, protegiendo fielmente a la flota pesquera nacional. El ARM, Reformador, patrullero oceánico clase Oaxaca, con designación P, o IAPTO 66, surcaba las olas mexicanas con su tripulación profesional al mando del puente. En el Centro de Información Táctica, el comandante mexicano observaba los datos del radar multifunción con la calma absoluta de 20 años de experiencias. A lo lejos, embarcaciones pesqueras mexicanas con sus banderas tricolor trabajaban bajo la protección constante de la Marina de México. Las redes se hundían en aguas ricas. Los motores diésel zumbaban suavemente y todo parecía simplemente otro día de trabajo en territorio nacional. Pero el sistema de radar del Reformador comenzó a mostrar algo inquietante. Un contacto nuevo, grande, moviéndose rápidamente desde aguas internacionales. El USGS Stone, identificado como WMS 758, un coloso de 527 metros de eslora de la Guardia Costera estadounidense. Avanzaba a velocidad máxima hacia México con su cañón MK-110 de 57 milímetros, montado en proa, y un helicóptero MH-65, Dolphin preparado. En cubierta, era una plataforma imponente. Su misión, declarada por radio abierta, interceptar una embarcación sospechosa de tráfico internacional de drogas, en lo que llamaban persecución en caliente. Pero había un problema fundamental que iba a desencadenar todo. La embarcación que perseguían ya había cruzado claramente hacia aguas mexicanas, y el Stone no había solicitado autorización alguna a las autoridades navales mexicanas. Simplemente continuó su rumbo, violando directamente la soberanía territorial. En el puente de mando del Reformador, el oficial de guardia reportó la situación al comandante con voz firme, profesional y absolutamente clara. Señor, contacto identificado como guardacostas estadounidense clase Legend. Rumbo directo hacia nuestra zona económica exclusiva sin autorización previa. Velocidad estimada 22 nudos. Distancia de intercepción 12 millas náuticas. Solicito instrucciones conforme al protocolo de defensa de soberanía. El comandante mexicano no levantó la voz ni un decibel. No necesitaba hacerlo para que cada palabra se escuchara con absoluta claridad. Establezcan comunicación inmediata por el canal 16 internacional. Recuérdenles con cortesía profesional cuáles son exactamente nuestras aguas territoriales. Citen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, artículos 55 y 56. Que no haya ambigüedad legal alguna en nuestra posición. El mensaje salió en inglés perfecto, claro y completamente profesional, sin un solo ápice de duda sobre la autoridad jurídica mexicana. Guardacostas estadounidense Stone, WSPS, LBI, Tramnam Muitam. Aquí, Armada de México. Patrullero Reformador POL. Amod Homot Huacpe. Omot Sausau Tuitucte. Buenos días. Están aproximándose rápidamente a aguas bajo jurisdicción exclusiva de los Estados Unidos mexicanos, conforme al derecho internacional marítimo, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y nuestras leyes nacionales, deben detener su avance inmediatamente. Si requieren autorización para operaciones en aguas mexicanas, deben coordinar previamente con el Comando Naval del Golfo. Cambio. La respuesta del Stone llegó después de varios segundos de silencio, con un tono que rozaba peligrosamente la condescendencia apenas disimulada. Armada de México. Aquí Stone.
Estamos en persecución activa de una embarcación altamente sospechosa conforme a acuerdos bilaterales vigentes. Mantengan su posición actual y no interfieran. Esto es una operación de seguridad marítima internacional autorizada por nuestro Comando Norte. No requerimos autorización adicional bajo los términos de cooperación antinarcóticos. Continuamos. Operación. Cambio. En el puente del Reformador, las mandíbulas se apretaron visiblemente. Acuerdos bilaterales jamás autorizan violaciones unilaterales de soberanía territorial. El comandante mexicano conocía perfectamente cada línea de la ley marítima internacional y sabía con absoluta certeza que el Stone estaba completamente equivocado, legalmente. Negativo Stone. No existe autorización mexicana alguna para operaciones militares estadounidenses en nuestra zona económica exclusiva. Los acuerdos bilaterales requieren coordinación previa y autorización explícita. Están violando aguas bajo jurisdicción mexicana. Detengan su avance inmediatamente o serán considerados formalmente como una amenaza directa a la seguridad nacional de México. Cambio. Pero el Stone no redujo ni un nudo de velocidad. Su proa blanca seguía cortando las olas mexicanas, acercándose inexorablemente. En el horizonte, su perfil angular se hacía cada vez más grande, más amenazante, más desafiante de la autoridad territorial mexicana. Y entonces ocurrió lo absolutamente impensable, lo que convertiría un incidente diplomático en una crisis de soberanía. Un disparo de advertencia del cañón MK-110 de 57 milímetros del Stone. El proyectil no iba dirigido directamente al Reformador, pero sí cayó de manera peligrosamente cercana a una embarcación pesquera mexicana que trabajaba tranquilamente bajo protección de la bandera nacional. ¡Boom! La columna de agua se elevó violentamente a 30 metros de altura. El agua del Golfo explotó en una fuente blanca y aterradora. Los pescadores mexicanos gritaron aterrorizados, tirándose al suelo de la cubierta, pensando que estaban bajo ataque directo de fuerzas extranjeras. Sus familias estaban en casa esperándolos. Ahora se preguntaban si volverían vivos de aguas que se suponía los protegía su propia marina. En ese instante preciso, todo cambió de manera fundamental e irreversible. Ya no era simplemente un desacuerdo diplomático sobre jurisdicción marítima. Era un acto de agresión directa, indiscutible y documentada contra civiles mexicanos en aguas territoriales bajo soberanía de México. El comandante del Reformador no dudó ni una fracción de segundo. Sus reglas de enfrentamiento actualizadas y clarísimas cubrían exactamente este escenario. Condición de combate alfa. Toda la tripulación a sus puestos de batalla inmediatamente. Preparen el cañón o tome el ara para respuesta defensiva proporcional. Las alarmas resonaron por todo el buque mexicano con un sonido agudo y urgente. Los marineros corrieron hacia sus estaciones de combate con precisión absolutamente milimétrica. Cada hombre conocía su posición. Cada sistema fue activado. El Reformador se transformó de patrullero a combatiente en menos de 90 segundos. El cañón Otto Melara de 76 milímetros giró suavemente sobre su montura hidráulica, el servomecanismo zumbando mientras apuntaba directamente hacia el guardacostas estadounidense. El sistema de control de tiro se activó. El radar de seguimiento bloqueó el objetivo y la computadora calculó distancia, viento y deriva. Stone, aquí. Armada de México. Han disparado contra civiles mexicanos que trabajaban pacíficamente en aguas bajo jurisdicción exclusiva de México. Esto constituye un acto de agresión militar contra territorio nacional. Detengan todas las operaciones. Hostiles inmediatamente. Si no abandonan aguas mexicanas en los próximos 3 minutos, nos veremos obligados a defendernos conforme a nuestro derecho soberano. Cambio. En el puente del Stone, el comandante estadounidense finalmente comenzó a comprender la magnitud colosal del error que había cometido.
Ese disparo de advertencia, pensado originalmente para intimidar a contrabandistas, había impactado demasiado cerca de pescadores civiles completamente inocentes. Y ahora la Armada de México tenía todas las razones legales internacionales para responder con fuerza letal proporcional, si lo consideraba absolutamente necesario. Pero en lugar de retroceder inmediatamente como dictaba la prudencia, el orgullo institucional y la confianza en su superioridad tecnológica prevalecieron. Armada de México, bajen sus sistemas de armas inmediatamente. Somos una unidad oficial de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América. No reconocemos su autoridad para amenazar o interferir con nuestras operaciones legítimas de seguridad marítima en esta área operacional. Repito, bajen armas inmediatamente o serán considerados como hostiles a fuerzas estadounidenses. Este es su único aviso. Cambio. Fueron las palabras equivocadas dichas en el momento más equivocado posible a la fuerza naval, absolutamente equivocada para desafiar. El comandante mexicano apretó la mandíbula hasta que los músculos se marcaron. La soberanía nacional no es negociable bajo ninguna circunstancia. Oficial de armas. Disparo de advertencia preciso a 50 metros exactos de la proa del Stone, no más cerca. Que sepan con absoluta claridad que hablamos completamente en serio cuando se trata de defender el territorio soberano mexicano. Calculen con precisión quirúrgica. Este disparo debe demostrar nuestra capacidad sin provocación. Innecesaria. Adelante cuando esté listo. Trueno. El cañón Otto Melara escupió fuego y humo. El proyectil de 76 milímetros surcó el aire con un silbido agudo y amenazante. Splash. Exactamente 50 metros. Frente a la proa del Stone, una columna masiva de agua mexicana se elevó dramáticamente hacia el cielo caribeño. La precisión era absolutamente quirúrgica, matemática, perfecta. El mensaje era completamente inequívoco para cualquiera con ojos. México no estaba bromeando ni medio segundo. La siguiente ronda podría no ser una advertencia si era necesario. En el Stone, todas las alarmas comenzaron a sonar simultáneamente. El sistema Phalanx C y TW-S cobró vida automáticamente girando hacia la amenaza. Los radares de control de tiro a NSP-9B se activaron completamente, escaneando frenéticamente el horizonte en busca de amenazas adicionales. El comandante estadounidense agarró el radio de comunicaciones satélite con las manos visiblemente temblorosas por la adrenalina pura del combate. Comando Norte. Aquí esto solicito refuerzos inmediatos y urgentes. Armada Mexicana ha abierto fuego de advertencia contra unidad estadounidense. Requiero apoyo aéreo de patrulla marítima. P-8. Poseidón. Y unidades navales adicionales en estas coordenadas con máxima prioridad, pero desde la estación del Comando Norte de Estados Unidos en Fort Sam Houston, Texas. La respuesta llegó clara, fría y brutalmente directa como el hielo ártico. Stone. Confirmen posición GPS exacta inmediatamente. ¿Están operando en aguas internacionales o dentro de zona económica mexicana? Hubo un silencio tenso, mortal, mientras el oficial de navegación verificaba frenéticamente las coordenadas. Que del sistema de posicionamiento, su rostro palideció visiblemente cuando los números confirmaron lo peor. Tragó saliva con dificultad antes de reportar al comandante. Señor, estamos a 18 millas náuticas de la línea de costa mexicana, definitivamente dentro de su zona económica exclusiva. México tiene jurisdicción legal completa aquí. Conforme a UNCLOS, nuestra posición legal es insostenible. Señor, el comandante del Stone palideció aún más si eso era posible. Legalmente, internacionalmente, jurídicamente, México tenía razón absoluta, pero el orgullo institucional y la inercia burocrática militar ya habían puesto en marcha una máquina que sería difícil detener. Desde la estación aérea de la Guardia Costera en Corpus Christi,
Texas. 2 helicópteros MH-65 Dolphin armados despegaron con estruendo de turbinas. Sus rotores gemelos cortaron el aire mientras aceleraban hacia el sur, hacia aguas mexicanas, hacia el Golfo, donde la tensión alcanzaba punto crítico. Y desde el puerto de Mobile, Alabama, otro guardacostas clase Legend Sarpu a velocidad máxima de emergencia, su cañón ya estaba calentándose. Su tripulación en puestos de batalla mientras surcaba las aguas del Golfo hacia territorio mexicano. Estados Unidos estaba respondiendo militarmente como si fuera un ataque injustificado, sin verificar primero quién había violado las leyes internacionales marítimas. Mientras tanto, en el Centro de Información Táctica y Operaciones de la Secretaría de Marina, en la Ciudad de México, los reportes llegaban en cascada desde el Comando del Golfo. Guardacostas estadounidense, operando ilegalmente en aguas mexicanas. Disparo contra embarcación civil mexicana documentado con video. Negativa a retirarse. Tras advertencias legales, conforme a protocolos internacionales, el almirante secretario a cargo no necesitó deliberar durante mucho tiempo. La doctrina naval mexicana de defensa de soberanía era absolutamente cristalina. Desplieguen inmediatamente la segunda escuadrilla de patrulla ARM, Independencia, fragata F-211. Zarpe con máxima prioridad desde Veracruz. Contacten a la Fuerza Aérea Mexicana. Todas las unidades. Pongan en alerta inmediata 2 T-6 S Plus Texan 2, completamente armados de la base aérea de Cozumel. Protocolo Delta 3 de Defensa de Soberanía Nacional. Autorización de uso proporcional de fuerza si es necesario. Ejecuten ahora. De regreso en el área del incidente sobre aguas mexicanas. La tensión había alcanzado un punto crítico absolutamente peligroso. El reformador mantenía su cañón o tomelara firmemente apuntado hacia el Stone. El Stone mantenía su Phalanx WS activado y rastreando al buque mexicano. Voz. Pescadores mexicanos civiles habían huido aterrorizados del área, motores fuera de borda a máxima potencia, rogando no quedar atrapados en fuego cruzado. Sus rostros mostraban terror puro. Algunos lloraban. Todos sabían que habían estado a segundos de morir por fuego estadounidense. En el puente de mando del reformador, el comandante mexicano mantenía la calma absoluta y helada que solo otorgan décadas de entrenamiento naval. Oficial de comunicaciones. Transmita en todos los canales internacionales. Posición G. PS exacta con segundos de arco. Ahora UTC exacta. Naturaleza de la violación. Que quede registro digital completo e indiscutible de que Estados Unidos disparó primero contra civiles mexicanos en aguas bajo jurisdicción de México. La historia internacional debe ser absolutamente clara sobre quién actuó con agresión ilegal y quién defendió soberanía legítimamente. Graben todo. Video, audio, radar. Cada segundo. Esta evidencia será presentada ante organismos internacionales si es necesario. Y entonces el sistema de radar ANSPS 55 del reformador detectó lo que todos temían. Múltiples contactos, aéreos nuevos aproximándose rápidamente desde el norte. Los helicópteros MH-65 Dolphin estadounidenses estaban a 20 minutos de distancia. El P-8 Poseidón con su arsenal letal a 30 minutos. Pero desde el sur mexicano, los T-6 Plus Texan Duundo también aparecieron en las pantallas de radar, acercándose a velocidad máxima de crucero. Lo que había comenzado como un error de juicio estadounidense sobre jurisdicción estaba a punto de convertirse en un enfrentamiento multinivel extremadamente peligroso. Naval, aéreo, con docenas de militares profesionales de ambos lados, siguiendo órdenes de cadenas de mando completamente separadas. En el Pentágono de Washington, desde el Centro de Comando Nacional, fue alertado inmediatamente de la situación que se desarrollaba en el Golfo.
Los analistas jurídicos internacionales revisaron frenéticamente las coordenadas GPS, las leyes marítimas UNCLOS, los tratados bilaterales México, US, y llegaron a la conclusión legal inevitable e incómoda. Estados Unidos estaba completamente equivocado, según derecho internacional. Señor secretario, el USS Stone violó la zona económica exclusiva mexicana sin autorización previa. México tiene derecho legal absoluto a defenderse. Si escalamos esta situación militarmente, estaremos defendiendo una posición que no podemos justificar ante cortes internacionales. Además, el Stone disparó primero cerca de civiles, legalmente. México está respondiendo a la agresión, no iniciándola. Pero las órdenes militares ya estaban dadas y ejecutándose. Los refuerzos estadounidenses ya estaban en ruta hacia aguas mexicanas, y la inercia burocrática masiva de dos fuerzas militares profesionales en curso directo de colisión es casi imposible de detener rápidamente. Los T-6C Plus mexicanos llegaron primero al área del incidente. Volaron bajo sobre las aguas sus siluetas recortadas contra el sol del Golfo. Los pilotos mexicanos podían ver claramente ambos buques abajo. El Reformador mexicano y el Stone estadounidense, en standoff tenso. Guardacostas estadounidense, Stone 758. Aquí Fuerza Aérea Mexicana. Indicativo de llamada Halcón 1 y Halcón 2. Están operando en espacio aéreo sobre aguas bajo jurisdicción exclusiva mexicana. Abandonen el área inmediatamente o enfrenten consecuencias. Tenemos autorización nacional para defender la soberanía territorial con todos los medios disponibles a nuestra disposición. Cambio. El tono de los pilotos era absolutamente tranquilo, completamente profesional, pero había acero templado e inflexible debajo de cada palabra transmitida. En el puente del Stone, el comandante estadounidense finalmente comprendió con claridad total que había cruzado un punto sin retorno. México no estaba farolteando diplomáticamente. No estaba haciendo teatro político para consumo interno. Estaba defendiendo su territorio con exactamente la misma seriedad absoluta que Estados Unidos defendería el suyo contra intrusión extranjera, y lo estaba haciendo con base legal sólida. Respuesta medida y voluntad claramente demostrada de escalar proporcionalmente si era necesario. El comandante miró a su oficial ejecutivo. Ambos sabían que habían cometido un error fundamental de juicio. Habían asumido que México no respondería firmemente. Habían subestimado completamente la determinación de defender soberanía. Armada de México. Fuerza Aérea Mexicana. Aquí Stone. Estamos revirtiendo rumbo hacia aguas internacionales, reduciendo velocidad a 5 nudos, proa girando al norte. No existe intención hostil. Repetimos claramente, no hay intención hostil. Reconocemos jurisdicción mexicana en esta área. Nos retiramos de su zona económica exclusiva. Cambio. Las palabras tenían el sabor amargo de la derrota profesional. No derrota militar directa, sino derrota legal, moral y estratégica. Lentamente, visiblemente. El Stone comenzó a girar su proa. La estela blanca cambió de dirección, alejándose de las aguas mexicanas. Pero los helicópteros MH-65 Dolphin todavía se aproximaban desde Texas sin saber completamente que su buque madre ya había ordenado retirada. Helicópteros estadounidenses aproximándose desde el norte. Aquí Fuerza Aérea Mexicana permanezcan estrictamente en aguas internacionales. Cualquier cruce hacia espacio aéreo sobre territorio o aguas mexicanas será considerado formalmente como acto de agresión adicional. México defenderá su soberanía aérea con la misma determinación que acabamos de demostrar en la defensa marítima. Cambio. Los pilotos de los MH-65 Dolphin recibieron órdenes urgentes directamente desde el comando de la Guardia Costera. Deténganse, no crucen la C. Manténganse en espera en aguas internacionales. El Stone está retirándose. Repito,
El Stone se retira del área disputada. Finalmente, alguien en el lado estadounidense con suficiente rango había leído correctamente los tratados marítimos internacionales. Mientras tanto, el Arme Independencia llegaba a toda velocidad. Su perfil imponente de fragata cortando dramáticamente las olas del Golfo, su cañón Mark 42 de 127 milímetros estaba preparado. Su tripulación en puestos de combate, lista para defender soberanía si era necesario. Pero cuando su radar ANP S-10 de superficie mostró que el Stone ya estaba retrocediendo, el comandante mexicano sonrió levemente. Profesionalismo y claridad legal. Eso es lo que gana batallas sin disparar innecesariamente. La voluntad demostrada de defender, combinada con base jurídica sólida. En el puente del Reformador, el comandante finalmente permitió que la tensión muscular abandonara sus hombros tensos. Excelente trabajo. Tripulación. Mantuvieron la calma bajo presión extrema. Defendieron a México con honor profesional y disciplina ejemplar. El registro completo de radio. El registro de radar. Todo está documentado digitalmente. El mundo entero sabrá que México actuó correctamente conforme a derecho internacional. Lentamente, el cañón Otomelara volvió a su posición segura de descanso. El tubo todavía caliente del disparo de advertencia. Los T-6 Plus Texan. Segundo hicieron un último sobrevuelo de victoria, saludando con balanceo de alas al Reformador antes de virar hacia Cozumel. En el Pentágono de Washington se inició discretamente una investigación formal sobre cómo el Stone había violado protocolos de derecho marítimo internacional. Cabezas rodarían. Carreras terminarían porque Estados Unidos había sido atrapado violando leyes que él mismo promovía. En México, el incidente fue reportado con orgullo nacional justificado. Armada de México defiende soberanía con éxito professionals. Imágenes de video del Reformador enfrentando al Stone circularon en redes sociales. Los mexicanos compartieron con orgullo cómo su marina había actuado. Los pescadores que habían huido aterrorizados del área regresaron esa noche sanos y completamente salvos, gracias a la protección naval. Abrazaron a sus familias, lloraron de alivio y agradecieron a la marina que había arriesgado confrontación para protegerlos. Y en los buques mexicanos que regresaban a puerto, los marineros sabían profundamente que habían cumplido con su deber más sagrado. No con bravuconadas vacías, no con retórica nacionalista hueca, sino con profesionalismo medido, precisión técnica y valentía disciplinada. Días después, en una reunión bilateral de alto nivel diplomático, Estados Unidos presentó una disculpa formal, pero extremadamente discreta. Reconocemos que hubo errores graves de juicio por parte del comandante del Stone. Los protocolos operacionales serán revisados para prevenir futuros incidentes. Respetamos la soberanía territorial mexicana y nos comprometemos a coordinar apropiadamente cualquier operación futura. México aceptó la disculpa con dignidad profesional, pero dejó absolutamente claro que cualquier violación futura sería tratada idénticamente. La soberanía mexicana no es negociable bajo ninguna circunstancia. Esperamos que este incidente haya dejado esa lección completamente clara. El incidente nunca llegó a los titulares principales de medios internacionales. Las relaciones diplomáticas lo mantuvieron discreto para evitar mayor fricción. Pero en los círculos navales profesionales de ambos países, absolutamente todos sabían exactamente lo que había ocurrido ese día. México había defendido su territorio exitosamente contra una potencia superior, y lo había hecho de la manera absolutamente correcta y profesional, con base legal internacional, sólida como roca, con respuesta proporcional y medida, con disciplina férrea bajo presión. El comandante del Reformador fue condecorado discretamente por su manejo excepcionalmente profesional de la crisis de soberanía, no por haber disparado agresivamente, sino por haber sabido exactamente cuándo disparar y cuándo contenerse estratégicamente,
Porque esa es la diferencia fundamental entre una fuerza militar verdaderamente profesional y una fuerza que solo busca conflicto para demostrar poderío. La verdadera fuerza militar no está en la cantidad bruta de armas desplegadas, sino en la sabiduría estratégica de cuándo, cómo y por qué utilizarlas. Y México había demostrado esa sabiduría operacional frente a una potencia que gravemente subestimó su determinación nacional. Meses después del incidente, cuando otro guardacostas estadounidense aproximó nuevamente a la zona económica exclusiva de México, solicitó autorización formal con antelación de varias horas y esperó respetuosamente la respuesta oficial de las autoridades mexicanas, porque habían aprendido la lección duramente. El respeto internacional no se regala gratuitamente. Se gana con profesionalismo demostrado, determinación inquebrantable y voluntad creíble de defender lo que es legítimamente tuyo. Aquella tarde memorable en el Golfo de México, cuando un solo disparo estadounidense pudo haber desatado un infierno regional. La Armada de México demostró al mundo que hay algo infinitamente más poderoso que la simple fuerza bruta. Claridad moral absoluta combinada con la capacidad técnica comprobada de respaldar palabras diplomáticas con acciones militares medidas y precisas. Y esa tarde histórica, México defendió su soberanía territorial no con guerra destructiva, sino con la amenaza absolutamente creíble de defenderla, que es precisamente como una nación soberana moderna debe comportarse en el complejo siglo XXI. El Golfo de México permanece tranquilo esta noche bajo las estrellas. Las aguas mexicanas están vigiladas y protegidas constantemente. Los pescadores trabajan seguros y tranquilos bajo la vigilancia permanente de la Marina de México, que nunca duerme, nunca titubea, nunca abandona. Y en el puente del Reformador, mientras patrulla nuevamente, el comandante observa el horizonte nocturno con satisfacción silenciosa, pero profunda, porque sabe en su corazón que ese día no solo defendió algunos kilómetros de océano, defendió la dignidad completa de una nación entera ante el mundo. Y cuando llegue el inevitable momento de contar esta historia a futuros cadetes navales, dirá algo muy simple, pero profundamente verdadero. La soberanía nacional no se declara solamente con palabras bonitas en discursos, se defiende con acciones profesionales, decisivas y legalmente justificadas. Y ese día memorable, México le recordó claramente al mundo entero que nuestra soberanía es absolutamente innegociable bajo cualquier circunstancia. No importa quién sea el adversario, no importa cuán poderoso se considere, el derecho internacional y la voluntad de defenderlo siempre prevalecerán, porque al final del día, esa es la lección más importante que cualquier nación soberana debe internalizar completamente. La soberanía territorial se respeta no por la bondad de otros, sino por la capacidad demostrada y voluntad inquebrantable de defenderla. Y México, ese día en el Golfo, bajo el sol ardiente, demostró que posee ambas cualidades en medida completa. Los marineros mexicanos regresaron a puerto esa noche no como conquistadores vanidosos, sino como profesionales satisfechos. Habían hecho su trabajo. Habían defendido su patria y lo habían hecho con el honor que la bandera mexicana merece. Y México en ese Golfo, bajo el sol ardiente de aquella tarde memorable, demostró que entiende perfectamente ese equilibrio delicado, pero esencial. La soberanía nacional no es un eslogan político vacío. Es una responsabilidad sagrada que se defiende cada día con cada patrulla, con cada entrenamiento, con cada decisión tomada en el puente de mando. Y ese día México cumplió esa responsabilidad con excelencia absoluta. El mundo tomó nota. Washington tomó los aliados tomaron nota y México se ganó el respeto que solo el profesionalismo bajo fuego puede otorgar. Fin del incidente. Pero el comienzo de un nuevo respeto por la capacidad y determinación de las Fuerzas Armadas mexicanas. Porque ese día memorable en el Golfo de México, bajo el sol ardiente y sobre aguas que México juró proteger,
la sana armada. México escribió una página de orgullo nacional que será recordada mientras exista la República. No con sangre innecesaria, no con destrucción desperdiciada, sino con la fuerza que viene de saber que defiendes lo correcto. Y esa, al final de todo, es la victoria más dulce. Saber que actuaste con honor cuando se puso a prueba tu valor. México lo hizo ese día y lo volverá a hacer cada vez que sea necesario. Porque la soberanía nacional no es negociable. Jamás lo fue. Jamás lo será. Suscríbete para más historias de simulación militar. Profesionalismo militar mexicano en acción. Comparte este video si crees que México merece respeto internacional por su profesionalismo y determinación inquebrantable. La soberanía nacional se defiende cada día con preparación, doctrina sólida y valentía medida bajo presión. Armada de México, siempre vigilante, siempre lista, siempre profesional.